¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, me presento, mi nombre es Ochoa Samantha Jade. Y bueno, la parte que me compete poder hablarles es la parte de la introducción. Primero, teniendo en cuenta que este proyecto analiza y mejora el proceso de almacenamiento de tubos PVC en la empresa de AIR Constructores y Servicios Generales, aplicando así lo que sería la ingeniería de métodos, todo lo que hemos estado viendo, todo lo que hemos estado participando en clases. El objetivo principal es incrementar la productividad del proceso y así reduciendo tiempos operativos y optimizando el uso de recursos dentro del almacén. Continuando con la parte que es acerca de la matriz de consistencia, como podemos observar, tenemos de base lo que sería un ejemplo de lo que hemos podido realizar, en el cual establece la relación entre la variable independiente con la dependiente del estudio que hemos realizado. Como variable independiente tenemos la ingeniería de métodos y como variable independiente tenemos la productividad del proceso de almacenamiento. En la hipótesis general nos indica que la aplicación de la ingeniería de métodos mejora así la productividad en el almacenamiento de tubos PVC. Continuando así con la realidad problemática, la tercera parte de lo que sería toda la diapositiva, como podemos observar y tenemos la imagen de referencia, está lo que sería el desorden en el almacén. Lo que también se representa es la falta de estandarización y también lo que se ve que es el tiempo elevado de búsqueda y traslado. A nivel general son muchas empresas las que presentan este tipo de problemas, pero en específica la que nosotros estamos demostrando en esta exposición es, las de AIR Constructores. Y como le comento, son estas tres las principales problemáticas que se pueden observar. Y bueno, por lo cual esto genera baja eficiencia, retrasos y sobrecostos. Y llegando así a lo que sería el punto de justificación. Bueno, la presente investigación se justifica desde diferentes enfoques que permiten entender su importancia dentro del contexto del proyecto. En primer lugar, desde el enfoque metodológico se aplican las herramientas propias de la ingeniería de métodos como el DOP y el DAP, las cuales nos permiten analizar propias, formas detalladas en el proceso actual, identificar actividades que no agregan valor, facilitando así lo que podrían ser propuestas de mejoras estructuradas. En segundo lugar, tenemos el enfoque económico. La investigación es relevante por la optimización del proceso de almacenamiento, en el cual nos permite, como tal, como empresa, analizando lo que sería poder reducir costos operativos, principalmente aquellos asociados a tiempos muertos, movimientos innecesarios, mala distribución de trabajo, cuello de botella, y asimismo, en el enfoque teórico, bueno, el estudio que estamos haciendo contribuye a reforzar la aplicación de la ingeniería de métodos en procesos logísticos reales. No solo una simulación, sino viéndolo en la realidad, demostrando cómo sus técnicas pueden impactar en la eficiencia de un sistema de almacenamiento. Finalmente, para terminar este punto, desde el enfoque práctico, esta investigación tiene un impacto directo en la empresa, ya que permite mejorar el orden, la estandarización, la eficiencia de almacenamiento de tubos PVC, generando un proceso más organizado y productivo. Para poder combinar con toda la parte introductiva, vamos con el tema de alcance y limitaciones. El estudio se desarrolla durante el año actual 2026 en la ciudad de aquí de Lima, Perú, específicamente en la empresa AIR Constructores y Servicios Generales. El alcance del proyecto se enfoca únicamente proponiendo mejoras mediante herramientas de ingeniería de métodos para incrementar la productividad. Y por otro lado, dentro de las limitaciones se considera el acceso restringido a cierta información interna de la empresa, así como las variaciones en el proceso debido a la carga operativa del almacén. Además, la toma de tiempo se realizó en periodos específicos de trabajo, lo que puede generar pequeñas variaciones en los resultados. Buenas tardes, profesor. Soy la alumna Angelina Gomán Gomaní y continuando con la exposición yo les voy a explicar sobre los objetivos de nuestra investigación y el diagnóstico situacional que realizamos a la empresa. Como ya se mencionó, el problema central se relaciona con el proceso de almacenamiento de las tuberías PVC, el cual genera las mermas y también los tiempos innecesarios.
Con esto nuestro objetivo general es la mejora de la productividad en dicho proceso mediante la aplicación de las herramientas de ingeniería de métodos. Con este logrando una mejora de la organización del área y también así reduciendo los tiempos innecesarios. Para lograr esto nos trazamos objetivos específicos. En primer lugar, elaborar un diagnóstico situacional. En segundo, priorizar el proceso de recepción y acomodo gracias a su alta tasa de pérdida. Y finalmente, idear y estandarizar un nuevo método de trabajo utilizando los formatos de control y de capacitación. Ahora entramos a la fase 1, que es el diagnóstico. En este hablaremos sobre los aspectos generales de la empresa. Para entender el contexto real, nosotros tenemos que analizar nuestro objeto de estudio, que es la empresa Constructores y Servicios Generales SAC. Esta empresa se dedica al rubro de la construcción de edificios y servicios generales, en la cual está ubicada en el distrito de Ate, aquí en Lima. Nos enfocamos específicamente en su almacén central, en la cual notamos que el flujo de tuberías PVC están en un estado crítico para el abastecimiento de sus obras. De esto nos dimos cuenta al realizar el levantamiento de información, ya que notamos que no contaban con un flujo estandarizado ni con herramientas de control visual de la zona. Ahora entramos a la etapa 1. Aquí nosotros nos vamos a preguntar cómo identificamos las causas de este problema, ¿no? En esta etapa utilizamos 4 esenciales técnicas en la ingeniería de métodos. El primero viene a ser la lluvia de ideas, que junto a los trabajadores preguntamos sus molestias del día a día en el almacén. El segundo, los 5 porqués. Aquí nosotros profundizamos la causa raíz de este desorden. El 5 viene a ser la metodología del 5W2H. Aquí nosotros estructuramos de manera más precisa el qué, por qué, dónde, quién, cuándo, cómo y cuánto cuesta este problema. Así nosotros nos vamos a asegurar de la claridad de nuestros datos. El cuarto viene a ser la observación directa. Nosotros aquí fuimos directamente al lugar físico donde pues no pudimos notar qué ocurre con las operaciones. Para poder entender por qué pasa todo esto en el almacén, nosotros utilizamos el diagrama de Ishikawa. Este diagrama tiene la forma del esqueleto de un pez, donde la cabeza viene a ser el problema central, que son las bajas tasas de productividad y el desorden en el almacenamiento de los tubos PVC. Las espinas que van hacia atrás son las categorías donde buscamos las posibles causas principales. En esta encontramos 4 que son la mano de obra, que vimos que los operarios pues no tienen un procedimiento claro para poder ordenar o cargar en el hombro sin terminar agotados. El segundo es el método, que básicamente se trabaja de forma empírica y el material se acomoda como caída en el momento. El tercero son la maquinaria. Aquí entendimos que no hay estantes ni racks adecuados para los tubos largos, ni carrito para mover esos materiales. El cuarto viene a ser el medio ambiente. En este espacio es reducido y los pasillos terminan bloqueados totalmente por los tubos que están tirados en los pisos. Al final, con estas herramientas, nosotros pudimos ayudarnos para poder mapear todas las posibles raíces de nuestro dolor. Ahora trabajaremos con el diagrama de Pareto. Ya con todas las causas posibles con el diagrama de Ishikawa, nuestra pregunta va a ser por cuál empezamos, ¿no? Porque en una empresa no se puede trabajar todo a la vez, por la falta de tiempo y de dinero. Ahí es donde entra el diagrama de Pareto. Esta herramienta se basa en una regla muy famosa en ingeniería que es 80-20. ¿Pero qué significa esto? Que el 80% es nuestros problemas en el almacén, que son causados por apenas el 20% de las causas críticas. O sea, hay pocos problemas vitales y muchos tribales, ¿no? Al ordenar estas fallas de menor a menor impacto, nuestro gráfico Pareto nos abrió los ojos y nos dijo que nos enfoquemos aquí. Y nos demostró matemáticamente que si solucionamos la falta de estanterías y ausencia de zonificación, que es nuestro 20% crítica, automáticamente vamos a desaparecer la gran mayoría de retrasos y mermas en la empresa. Con el diagnóstico claro y el problema perfectamente seleccionado, el siguiente paso fue mapear el flujo actual del proceso. Para explicarles cómo fue registrado gráficamente estas ineficiencias a través de diagramas bases, le cedo la palabra a mi compañera. Etapa 2. En esta etapa vamos a registrar todo el proceso actual, desde que se recepcionan los tubos PVC hasta que despachamos a los clientes. En esta etapa vamos a utilizar los que son el diagrama de análisis de procesos. Aquí vamos a evidenciar los diferentes movimientos innecesarios o necesarios, las demoras, los traslados largos, el desorden en el almacén, donde puede generar cuellos de botella. Y de esta forma detectar con mayor rapidez dónde es que se demora el producto. En este diagrama de análisis podemos observar que hay 13 descripciones de proceso. Entre ellas podemos ver que hay 46 metros de distancia a 66 minutos que se recorre desde la recepción hasta la entrega del material. Vemos también que hay 8 operaciones, 2 de transporte, una inspección, una espera y un almacenaje.
Y esto es lo que hemos detectado y analizado desde la recepción hasta el final, que es la entrega de material en los tubos PVC y conduit. Diagrama de operación de procesos inicial. Aquí, al igual que en el DAP, recopilamos lo que es todo el flujo del proceso desde la etapa inicial hasta la etapa final, que es la entrega de material. El diagrama de operación de procesos es un diagrama que muestra de manera general y simplificada. No abarca tanto de manera especializada como en el DAP. Aquí podemos ver todos los pasos, pero sin entrar en mucho detalle como la recepción, el almacenamiento y el despacho. Aquí tampoco se puede ver de manera detallada lo que son los tiempos ni movimientos. Sin embargo, nos ayuda a tener una imagen generalizada de lo que vamos a mejorar en toda esta etapa. Aquí podemos ver que como operaciones tenemos 10 y como inspecciones tenemos 3. Problemas del proceso de análisis del método actual de manera implícita. En el proceso actual de almacenamiento de los tubos conduit, hemos identificado diferentes problemas. En estos está el desorden en el área de almacenamiento, el exceso de movimientos innecesarios, que esto mismo se produce porque no hay un orden en el almacén, los tiempos elevados de búsqueda y traslado de materiales, ya que al haber un espacio muy reducido, tienen que hacer recorridos por zonas que estarían haciéndolo el doble movimiento. Falta de señalización y estandarización del proceso. Aquí queremos también abarcar el proceso de 5S, que es una metodología que nos va a ayudar a mantener el orden y seguir mejorando. También demoras en la ubicación y despacho de productos. Ya hemos mostrado en el DAP y en el DOP donde hay los cuellos de botella y de la misma forma hemos encontrado de que hay demoras al estar mal ubicados los tubos en el momento de despachar los productos, ya que al ser un espacio reducido y no tener mucho espacio, se dificulta el traslado, el despacho y más operaciones que pueden influir en el proceso. Buenos días, profesor. Soy la alumna Berrospi Valencia Firela Yasmín de la carrera de Ingeniería Industrial. En este momento me tocó hablar acerca de la etapa 3, que trata sobre examinar el análisis crítico, donde nosotros aplicamos la técnica del interrogatorio. Nos planteamos las siguientes preguntas: ¿qué se hace? ¿Dónde se hace? ¿Cuándo se hace? Y muchísimas más. Continuamos respondiéndolas. Dice, ¿qué se hace? Nosotros en este momento estamos haciendo el estudio dentro del almacenamiento de los tubos PVC. ¿Dónde se realiza? Se realiza en el almacén de la empresa AIR Constructores y Servicios Generales. ¿Cuándo se hace? Se hace cuando llegan los pedidos o se solicitan los tubos. ¿Quién lo hace? Los trabajadores del almacén. ¿Por qué se hace? Para organizar y conservar los tubos para su despacho y uso. Y tenemos muchísimas más preguntas planteadas, como por ejemplo, ¿por qué se hace ahí? ¿Qué otra cosa podría hacerse? ¿En qué otro lugar podría realizarse? ¿Cuándo podría hacerse? ¿Qué debería hacerse? Y muchísimas más preguntas más. ¿Con qué fin? Con el fin de examinar el proceso actual para encontrar posibilidades de mejora. A continuación, seguimos con la etapa 4, que nos pide idear el método propuesto del DOP mejorado. Nosotros podemos darnos cuenta que nosotros ya teníamos un DOP anterior, ¿no? Pero en este caso, nosotros proponemos un nuevo método propuesto de mejora para la productividad en el proceso del almacenamiento de tuberías PVC. A simple vista rescatamos de que en nuestro anterior DOP nosotros contábamos con 10 procesos dentro de la descripción, pero ahora contamos con 8 procesos dentro de la descripción. Dentro de las mejoras tenemos que se eliminó las operaciones innecesarias, reducimos las actividades repetitivas, la secuencia de trabajo está más ordenada, nos organizamos mejor. ¿Por qué? Porque dentro de todo podemos rescatar que el desorden que abundaba dentro de la empresa ha sido un gran factor que nos hacía perder muchísimo tiempo. Estandarización de operaciones principales, simplificación de procesos en el almacenamiento. ¿Por qué decimos esto? Porque dentro de todo nosotros somos conscientes de que cuando llegaba un pedido, de repente las cosas estaban desordenadas y los operarios era como que buscaban por aquí, buscaban por allá y había muchos tiempos muertos. Eso fue nuestras mejoras dentro de nuestro DOP.
Ujú. Ahora sí, para terminar la etapa 4, tenemos idear el método propuesto del DAP mejorado. Acá se desarrolló un nuevo método mediante el DAP. Nosotros somos conscientes que en nuestro DAP anterior nosotros teníamos muchísimos procesos eh, que estaban quizás en vano, propio del desorden que tenía la empresa, ¿no? Ahora contamos con 10 procesos dentro de la descripción. Dentro de las mejoras, nosotros tenemos reducción de transportes internos, disminución de tiempos en espera, muchos tiempos que nos hacían demorar, optimización de recorridos en el almacén. Ahora como ya todo está mejor organizado, ya no tenemos esos tiempos perdidos en donde buscábamos quizás, uy, ¿dónde va a ir esos tubos? ¿Dónde vamos a colocar de repente la mercadería que va a salir? Y etc. de problemas que generalizaba este desorden. Eliminación de movimientos innecesarios, propio de el orden que ya se realizó dentro de la empresa. Mejor distribución en el área del trabajo. Todas estas mejoras se dan a base de que nosotros nos damos cuenta de que dentro de la empresa había muchísimo desorden, no sabían dónde colocar la mercadería. A la hora que llegaba mercadería era como que ya acomodemos acá un espacio, sacamos esto y colocamos la nueva mercadería que llegó. Entonces todo esto generó que tengamos muchísimos tiempos muertos y que todo se atrase. Y ahora nosotros nos damos cuenta de que el proceso presenta ahora mejor orden, estabilización, todo está yendo mejor. Dentro de los procesos de almacenamiento y la distribución de los tubos de PVC, podemos decir de que ahora está todo mejor organizado y que ya no hay muchísimos tiempos muertos como lo teníamos antes. Ahora todo está más estandarizado. Etapa 5. Definir el nuevo método. En esta etapa se calcularon los tiempos estándar del proceso actual y del proceso mejorado para comprobar si las mejoras propuestas permiten reducir el tiempo de trabajo y mejorar la eficiencia del almacén. En esta primera tabla se muestran los cálculos del tiempo estándar del proceso actual. Para obtener estos resultados, se realizaron 5 observaciones como la recepción de las tuberías, el traslado del almacén, la búsqueda de espacio y el almacenamiento. Primero se tuvo el tiempo observado que corresponde al promedio de las 5 mediciones realizadas. Luego se aplicó la valoración, la cual evalúa el ritmo de trabajo del operario utilizando el método Westinghouse. Después se calculó el tiempo normal y finalmente se agregó un 11% de suplementos considerando la fatiga, las necesidades personales y las contingencias que pueden presentarse durante la jornada laboral. Como resultado, el tiempo ciclo del proceso actual fue el 86.20 segundos, equivalentes aproximadamente a 1.44 minutos. Para la segunda tabla del tiempo estándar del proceso inicial, valoración y suplemento, se presentan los criterios utilizados para obtener el tiempo estándar mostrado anteriormente. Para ello se aplicó el método Westinghouse, al igual que la primera tabla, que evalúa aspectos como la habilidad, el esfuerzo, la condición de trabajo y la consistencia del operario. Además, se consideró un suplemento total del 11%, conformado por un 6% por fatiga básica, un 4% por contingencia y un 1% por necesidades personales. Estos criterios permiten obtener un tiempo estándar más realistas y aplicables al proceso. Finalmente, se presenta el objetivo técnico, el cual consiste en estandarizar las variaciones del operario en el proceso inicial para obtener una base de tiempo justa y adaptable. Ahora vamos a pasar con la tabla del tiempo estándar del proceso mejorado. Una vez planteadas las mejoras, se realizó un
nuevamente el estudio de tiempos siguiendo el mismo procedimiento. Se volvieron a calcular el tiempo observado, la valoración, el tiempo normal y el tiempo estándar para cada actividad. Como resultado, el tiempo de ciclo del proceso mejorado fue de 60.68 segundos, lo que demuestra que el nuevo método permite realizar las actividades en menos tiempo que el proceso actual. Una vez obtenidos los tiempos de ambos procesos, se realizó la comparación para calcular la productividad. Cálculo de la productividad. En esta diapositiva se comparan los resultados obtenidos entre el proceso inicial y el proceso mejorado. El proceso inicial presenta un tiempo ciclo de 86.20 segundos, mientras que el proceso mejorado muestra un tiempo de 43.41 segundos. Asimismo, en la tabla se presenta una variación porcentual de menos 98.57%, indicando que el proceso mejorado requiere menos tiempo que el proceso inicial, lo que representa un incremento en la productividad según los resultados mostrados. Interpretación. El tiempo estándar del proceso ha disminuido el menos 98.57%. Se gasta menos tiempo que antes, es decir, ha aumentado la productividad al 99%. Etapa 6. Implementar. En esta etapa se plantean las acciones necesarias para implementar las mejoras propuestas en el proceso de almacenamiento de tubos PVC y conduit, con el objetivo de optimizar el flujo de trabajo y reducir los tiempos operativos. Para ello se propuso 5 acciones principales. En primer lugar, la acción que se propuso fue la instalación de racks tipo cantilever para organizar adecuadamente las tuberías. En segundo lugar, se implementarán carritos para tubos para facilitar el traslado de material y reducir el esfuerzo del operario. Asimismo, se realizará la señalización de las áreas mediante líneas amarillas para mejorar el orden y la seguridad del almacén. Finalmente, se efectuarán auditorías semanales y capacitaciones al personal para asegurar que el nuevo método se aplique correctamente y se mantenga en el tiempo. En esta diapositiva se presenta el análisis del impacto económico de la propuesta de mejora mediante lo que es ingeniería en métodos. Se considera una demanda mensual de 2.000 unidades. En cuanto a los ingresos, se obtiene un ingreso anual de 302.400 respecto a los egresos. Se comparan los costos del proceso antes y después de aplicar la ingeniería de métodos. Antes de la mejora, el costo anual era de 302.400, mientras que después de implementar la propuesta se reduce a 184.464. Esto representa una disminución de costo del 39%, lo que demuestra que la mejora propuesta incrementa la eficiencia del proceso y genera un importante ahorro económico para la empresa. Inversión del proyecto. En inversión del proyecto está el activo fijo, que sería 9.500, la capital de trabajo, que sería 1.500, y el total sería 11.000. En lo que es el financiamiento está lo que es el préstamo bancario, que es de 5.500, el aporte propio, que es el 50%, en total sería 5.500. En esta diapositiva se presenta el estado de ganancias y pérdidas y el flujo económico mensual proyectado en la propuesta. En la primera tabla se observa que las ventas netas mensuales permiten obtener una utilidad neta positiva, la cual se incrementa de forma acumulada durante los 12 meses, alcanzando aproximadamente 50.553 al finalizar lo que es el año. En la segunda tabla se muestra el flujo económico, donde se considera una inversión inicial de 11.000 soles. A partir del tercer mes se recupera la inversión y al finalizar lo que es el año se obtiene un flujo económico acumulado cercano a 40.001 soles. Estos resultados demuestran que la propuesta es rentable y económica y viable para la empresa. En esta dispositiva se presentan los indicadores financieros que demuestran la viabilidad económica del proyecto. El valor actual neto OVAN es de 15.327 soles,
lo que indica que el proyecto genera ganancia después de recuperar la inversión. La tasa interna de retorno, o TIR, es del 38%, superior a la tasa de interés del 12%, por lo que el proyecto resulta rentable. Además, el periodo de recuperación de la inversión es de aproximadamente 2.6 meses, lo que significa que la inversión se recupera en un corto tiempo. Finalmente, la relación beneficio o costo es de 1,11, es decir, por cada sol invertido se obtiene un beneficio de 1.11 soles. Por ello se concluye que el proyecto es económico y financieramente viable. Conclusiones. Se concluye que la aplicación de la ingeniería de métodos mejora significativamente el proceso de almacenamiento. Se logró lo que es un incremento de productividad del 53%, reduciendo lo que es el tiempo del ciclo de 142.7 a 37.0 segundos.